Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Cárdenas. Les voy a hablar sobre la historia de la comunicación. Lo que yo pude leer y entender es que la historia de la comunicación está en base a lo que es la publicidad, el marketing, la propaganda. Entre esas podemos diferenciar lo que es la prensa, el periódico, audiovisuales, lo que es el emisor, el receptor. La historia de la comunicación está dividido en orígenes de la humanidad para desarrollar con los pensamientos de cada ser humano. Entre esas existen algunas características que para poder comunicarnos necesitamos emitir el mensaje para poder receptarlo de mejor manera. Existen algunos medios de comunicación como son el cine, televisión, radio, la prensa. También podemos decir que la comunicación se caracteriza mediante gestos, signos y palabras. Dice también que la prehistoria de la comunicación prácticamente vía oral es casi un misterio que de lugar varía en algunas teorías. El lenguaje para comunicarnos es el medio de actividades de un grupo que también puede desarrollar o acompañar los gestos que cada ser humano lo identifica. Los primeros pueblos que necesitaban comunicarse empezaron a pintar la naturaleza en las paredes de las cuevas y así también marcaron la propiedad en cada tribu. A medida que pasa el tiempo, los años se fueron aumentando y la información era la necesidad de transmitir y empezar a escribir lo que se representaba cada objeto. Existían algunos elementos como los ideográficos donde el símbolo no solo representaba un objeto, sino que también era una idea para socializar con los seres humanos. Los jeroglíficos egipcios pasaban por los pictogramas y ideogramas y elaboraron algunos signos para crear el alfabeto. A lo largo que pasaban los años, los medios de comunicación se hacían mucho más rápidos. Existían también las palomas mensajeras. Para los más destacables, el sistema de relevos copiado por los romanos. El telégrafo electromagnético es el texto que se escribe rápido, también donde desarrolla un código y puntos que se extendería a todo el mundo. Esto es todo lo que puedo yo decir de la historia de la comunicación, de lo que pude entender. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Torres. Les voy a hablar sobre la historia de la comunicación, la introducción, y lo que pude leer y lo que pude entender. Bueno, decía, lo que yo pude entender es que en los principios de la comunicación entre los hombres se pueden dar desde la prehistoria, donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse. También realizaban pinturas que podían clasificarse como los primeros intentos de una expresión o comunicación escrita. Las primeras civilizaciones que pudieron trasladar o que trasladaron del oral a lo escrito se situaron en el Medio Oriente, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Los sumerios idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos de escritura cuneiforme. Escribían en tablillas de arcilla con un palo que luego se cosían. Los que escribían esto eran los encargados de esta función. Y al existir tantos números de símbolos, era un oficio que tardaba años en dominar. También decía que posteriormente los egipcios desarrollaron un sistema de escritura basado en unos iconos llamados jeroglíficos. Los egipcios utilizaron como soporte de escritura el papiro, compuesto por fibras de una planta jugosa que era sacado del Nilo. Los papiros se enrollaban alrededor de un eje, madera formando los volúmenes, que poco a poco el idioma fue evolucionando hasta que estos iconos se fueron asociando
a sonidos vocálicos con los que el número de iconos descendió hasta conformar los antiguos alfabetos. También decían que destacaban los alfabetos fenicios, griegos, durante las culturas clásicas. El lenguaje y los alfabetos evolucionaron mucho. También decía que los griegos consiguieron una evolución de alfabeto y compusieron grandes obras literarias y teatrales. El alfabeto que nos ha llegado a nosotros desciende directamente del alfabeto latino de los romanos, que existieron de todo el occidente. Estos romanos dieron una escritura moderna con tipos de letras bellísimas y utilizaron nuevos soportes de escritura como el pergamino hecho a partir de pieles curtidas de animales. También decía que durante la Edad Media la cultura sufrió un retraso, pues fue una época marcada por crisis y guerras. La cultura era conservada en los monasterios. Allí se copiaban libros de temáticas religiosas, que estos eran hechos por los monjes, que los libros eran copiados manualmente por los monjes y luego eran ilustrados con pequeñas miniaturas iluminadas. También decía que el copiado de un libro era posteriormente a 3 meses, que después de 3 meses el libro estaba hecho, y que este libro costaba el arduo trabajo de varios monjes durante estos 3 meses. Y que también decía que para adquirir un libro de estos costaba casi o más que una granja. Esto era el valor de una granja. También nos decían que las páginas se componían laboriosamente con pequeñas teselas, con las letras grabadas en volúmenes, y luego se entendía y se transmitían en papel, en la prensa. De esta manera, aunque componer una página llevaba su tiempo, se podían hacer muchas reproducciones. De esta además los pequeños tipos luego eran recuperables. El primer libro impreso de esta manera fue la Biblia, que fue hecha en 1456 y constó de 42 líneas. Los primeros libros se realizaron con la nueva imprenta de tipos móviles que se les conocía como incunables, que esto significaba en pañales. La imprenta se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Movimientos culturales gracias a la inmediatez de la imprenta, con la que imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación. Así nacieron publicaciones periódicas que fueron popularizándose rápidamente, como fue las revistas, los periódicos, etc. Y bueno, también lo que yo pude leer que decía lo que nos está pasando ahora, que bueno, que lo que estamos viviendo, que en las impresiones digitales, que ahora son con más color y con menos costo. Eso es lo que yo puedo decir por lo que yo consulté y lo que yo entendí. Bueno, muchas gracias.